La Revolución Francesa fue un conflicto social, económico y político que enfrentaba a partidarios y revolucionarios del antiguo régimen. Se inició con el Tercer Estado en la Asamblea Nacional en 1789 y finalizó un año después con un golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Marcó el final del absolutismo y el origen de un nuevo régimen donde la burguesía era la principal fuerza política y no la nobleza y el clero. En este vídeo vamos a hablar de las causas que desencadenaron la revolución, tratando de buscar la relación entre los motivos de esta y acontecimientos importantes ocurridos en este momento. A comienzos del siglo XVII, la mayoría de los habitantes de Francia eran campesinos que trabajaban en pequeñas tierras pertenecientes a un señor feudal, y por supuesto tenían que cumplir las obligaciones feudales y pagar sus correspondientes impuestos. Pero los campesinos no solo tenían que pagar estos impuestos, sino que además tenían que pagar unos impuestos destinados al rey, y otros que les afectaban de forma indirecta, como la compra de alimentos. Para los campesinos, pagar los impuestos no era una opción, ya que en caso de no hacerlo se les confiscaba el ganado y los instrumentos de trabajo, por lo que sus deudas se incrementaban. Esto provocaba que a menudo se pasara hambre, incluso en época de buenas cosechas, que se acababan rápido como las rebeliiones campesinas. El régimen señorial hacía que el señor tuviera el derecho a cazar, pescar, hacer que los campesinos trabajasen sus tierras para él, cruzar sus puentes, pero si eran los campesinos lo que hacían esto sin permiso, eran multados o castigados, y si se trataba de un acuerdo, tenían que pagar parte de su cosecha anual y ciertos peajes al realizar determinadas acciones, ya que, aunque ellos habitasen y trabajasen las tierras, la propiedad de ésta seguía siendo del señor, y tenía todos los derechos sobre la misma. Esto daba lugar en ocasiones a abusos por parte de los señores feudales. La mala situación de la economía francesa fue una de las causas de la revolución. En 1788 y 1789 la cosecha fue muy mala debido al duro invierno. Esto hizo que los campesinos tuvieran que comprar el grano a un precio elevado y así fue aumentando el precio de productos como el trigo. Esto trajo como consecuencia la reducción de productos manufacturados y una crisis industrial con aumento de paro. El gobierno gasta mucho dinero en las obras que serían innecesarias y pide prestada una gran cantidad de dinero, mientras que sus ingresos anuales son 6 millones y tiene un reembolso de 65 millones. En esta época la gente pobre no tenía derecho a encender fuego en su propia casa, a no ser que pagaran una gran suma de bienes o de dinero al señor feudal, lo cual dejaría a la familia prácticamente sin ingresos. Esto era conocido como derecho al fuego. Un campesino por sí mismo no puede alimentar a su rebaño con los pastos que pertenecen al señor, ya que éste posee todos los derechos sobre sus tierras y en caso de hacerlo tendrían que pagar una multa que les arruinaría. Las grandes deudas del Estado francés, debido a los elevados gastos civiles y militares, entre otros, desencadenaron un déficit imposible de cubrir, pues los ingresos del país no eran suficientes para pagarlas, y esto produjo una enorme confusión en el ámbito financiero del país. Todos deseaban y esperaban un cambio en el gobierno, sin prever las consecuencias que éste podría derivar, y aunque la población esperaba ansiosa cambios por todas partes, no sabían en qué dirección debían tomarse estos. Debido a la mala situación económica, la calidad de vida de la población bajaba, empezando por el salario de un obrero, que era muy variable dependiendo de su empleo, pero aún así no era grande, ya que el precio de los productos usados diariamente era elevado y en tiempos de crisis aumentaba. Por ejemplo, el precio del pan podía llegar incluso a la mitad del sueldo de un obrero. La nobleza se situaba en el poder y los burgueses ya tenían más poder que antiguamente. La nobleza seguían teniendo muchas tierras y los derechos señoriales, por lo tanto, seguían encima de los campesinos. La burguesía proporcionaba al Estado los recursos necesarios para la marcha del Estado, la nobleza ocupaba el primer lugar de la jerarquía social, mientras que la burguesía crecía en número, en poder económico y también en cultura y en la ciencia. El motivo por el cual se convocó la Asamblea de los Estados de todas las provincias es que se empieza a celebrar los Estados libres, que es el cuarto estado que se ha generado, y que todos tienen los mismos derechos. Todo comenzó cuando Calón intentó convencer a la Asamblea de Notables para que aceptasen un impuesto territorial, una reducción de talla y la abolición de las aduanas interiores, pero estos no quisieron aceptar, pues les perjudicaba de forma directa. Brienne lo intentó de nuevo, y tuvieron una reunión que convocaba a los representantes de los tres estamentos. El gobierno quiso suprimir los parlamentos, pero estos se resistieron, por lo que al final Luis XVI decidió convocar los Estados Generales.
La coyuntura económica negativa que sumergía a las clases urbanas populares en la miseria y la revuelta de los privilegiados liderada principalmente por la nobleza de toga de los parlamentos fueron dos hechos que influyeron de forma crucial en la Revolución Francesa. Estos factores hicieron que las clases sociales más bajas se volvieran contra la monarquía absoluta. Los franceses esperaban una nueva época con una mezcla de optimismo e inquietud. Se pidió una reforma sobre la política de la nación y un rechazo de las cargas feudales por parte de las clases populares. En la convocación de los Estados Generales participaban 600 personas del tercer estado, 300 nobles y 300 clérigos. Así tenían los votos igualados, pero parte de la nobleza y del clero votaron por la reforma, y los burgueses votaron la mayoría en ello. El rey del momento decide poner fin a los males del Estado y dar la felicidad a su pueblo, por lo que el tercer estado aprovecha la situación y solicita al rey que no permita la práctica de ninguna religión extranjera en el ducado de Bretaña, que el tercer estado participe en los estados generales y en los estados provinciales por un número de diputados igual a los del clero más la nobleza, que los estados privilegiados paguen impuestos al igual que el resto, pero cada uno lo haga dependiendo del dinero que posea, que los trabajos relacionados con el ejército sean pagados, que el tercer estado no tenga que pagar ningún tipo de pensión a la nobleza, suprimir los derechos feudales, poder cultivar en las tierras vacías y que los plebeyos puedan ascender de estado. Según los cahiers de doléances de la nobleza de la Bailía d'Amont, los pertenecientes al segundo estado, es decir, a la nobleza, no se despojan de sus privilegios, como derechos señoriales y honoríficos, derechos de caza, diezmos, embargos de bienes, etc., bajo ningún concepto. Estos privilegios solo pueden ser retirados por quien se los otorga, teniendo que llegar ambas partes a un acuerdo. Además, en las votaciones, si no hay igualdad numérica entre el clero y la nobleza, se vota por estamento, y los representantes de la nobleza han de ser siempre, al menos, el doble que los del clero. En todo caso, los dos primeros estamentos siempre se considerarán más importantes que el tercero, que no podrá gozar de ningún privilegio. Según los cahiers de doléances del clero de la Bailía de Orleans, el rey debe apoyar a la Iglesia católica en todo, es decir, debe protegerla, asegurarle de que sus súbditos se sometan a ella y respeten sus mandamientos y elaborar leyes que castiguen de forma severa a aquellos que escriban, publiquen o propaguen contenido crítico con la religión. La única religión permitida es la religión católica y cristiana, y todos los niños tienen la obligación de ser bautizados por la Iglesia. Las leyes sobre la santificación de los domingos y festivos deben ser renovadas y respetadas. Además, la exposición de cuadros y grabados contrarios a las creencias cristianas debe ser castigada, así como los espectáculos profanos organizados en la capital o posteriormente en provincias del país. Los arzobispos y obispos deberán permanecer en sus diócesis en todo momento, especialmente en Adviento, Cuaresma y en las principales fiestas del año. Y los colegios deben ser dotados de profesores religiosos que puedan formar a los alumnos en las buenas costumbres cristianas. Los curas y vicarios deben ser dotados mediante un aumento de sus beneficios, en grano, y pueden jubilarse cuando hayan alcanzado la edad o cuando sufran alguna enfermedad. El clero mantiene en todo momento sus privilegios, diezmos y posesiones, y los curas siempre ocupan el primer lugar en las asambleas municipales. En esta época, el tercer estado se encontraba oprimido por la nobleza y el clero. Todo el peso de la sociedad recaía sobre el tercer estado, ya que pagaba impuestos para mantener a los privilegiados. Esta fue una de las principales motivaciones del tercer estado para luchar por un cambio en la organización política del momento. Esta imagen muestra la sociedad estamental de la época, en la cual el clero y la nobleza forman el estado privilegiado y reciben beneficios en forma de impuestos del tercer estado, que está formado por los campesinos, los burgueses, los artesanos y los marginados sociales. En la imagen hay un campesino apoyado sobre una herramienta con la que se trabajaba el campo, y encima de él aparecen un clérigo y un noble, que simbolizan que el estado privilegiado se aprovecha del trabajo del tercer estado por el simple hecho de tener privilegios. Esta situación provocará revueltas en la sociedad. Los diputados formaron una nueva Asamblea Nacional, la cual se considera un estado de rebeldía que representa la voluntad del pueblo. Se celebra en un polideportivo en el cual se establece el compromiso del juramento del juego de la pelota, en el que se acuerda que no se separarán
hasta dotar a Francia de una constitución y hacer frente a las presiones de Luis XVI. También se convencen de que con su poder y su dignidad podrán derrotar al rey. En julio de 1789, el rey reúne un ejército para derrocar a los diputados, pero estos se defienden y finalmente atacan la Bastilla tras el despido del ministro de Economía por Luis XVI. Durante este ataque nace el tricolor de la bandera, rojo y azul, colores de París, y blanco, color de la Casa de los Borbones. Analizando las causas de la Revolución Francesa, se llega a la conclusión de que esta tuvo lugar debido a que el tercer estado empezó a darse cuenta de las desventajas que suponía el sistema político, social y económico para ellos. El liberalismo triunfó finalmente, el poder absoluto fue derrocado, se consiguió la igualdad social, el régimen feudal fue abolido y muchas naciones alcanzaron su independencia.